Gracias por acompañarnos. Vamos ahora a la entrevista principal en Enfoque Matinal. Y es de mucho interés porque de todo el interés necesario. Este 2019, hemos dicho, será un año de mucho batir en la política. Y la política es la representación de los diferentes sectores. Esa representación que también en los partidos minoritarios tiene una gran búsqueda de equilibrio. Vamos de inmediato a presentar a Max Puig. Alianza por la Democracia en la presidencia no podría más pedir. Así que buenos días y gracias por estar con nosotros. Max Puig no solo tiene la veteranía de haber sido ministro de Trabajo y de Medio Ambiente, por lo que también hablaremos de todo, sino que a la cabeza del partido tiene una gran experiencia en política. Qué bueno que nos acompaña. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Aris, por la invitación y aprovecho para saludar a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Así es, y vamos a empezar una vez en un conversatorio. Bueno, la ley de partidos ha puesto en muchos apuros ahora a los partidos minoritarios. Ustedes son unos que no alcanzaron, por ejemplo, en las últimas elecciones el 1%, lo que según este marco jurídico ya los haría desaparecer. ¿Cómo ven el panorama? Bueno, en primer lugar debo decir que se discutió mucho el tema de la ley de partidos, pero se discutió en un aspecto solamente, en el relativo a cómo los partidos seleccionarían sus candidatos, si a través de primarias abiertas o sin primarias o primarias cerradas. En realidad, la ley fue aprobada, pero fue muchísimo más allá de lo que se suponía que iba a tratar. Esa ley en realidad transformó el régimen electoral. O sea, cuando ustedes de repente tienen la ley en la mano, todo esto les viene de sorpresa. En gran medida, porque muchas de las modificaciones se hicieron el último día. Y fueron modificaciones que se expresaron verbalmente en la Cámara, que no habían sido discutidas, que nadie conocía y que de buenas a primeras fueron planteadas allí. De todas maneras, los partidos de la oposición nos habíamos opuesto, todos prácticamente, a esa ley, a través de un documento que presentamos en enero del año pasado, pero a último minuto se produjo un cambio porque el partido más votado de la oposición decidió cambiar su punto de vista y hacer aprobar la ley. Esto trajo consecuencias porque esto prácticamente, aunque se hacía con el propósito supuesto de dividir al gobierno, al partido de gobierno, en realidad quien dividió fue a la oposición, en la medida en que la mayor parte de las organizaciones no compartimos esa ley de partidos que a nuestro juicio viola la Constitución en por lo menos 13 acápites. Es decir, por esa razón presentamos una acción directa en inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Esto no se ha fallado, pero los partidos de la oposición, su inmensa mayoría, 9 de estos partidos, hemos objetado el carácter constitucional de esa ley. Ahora, ¿cuáles son sus consecuencias? Es que esa ley trastoca toda una serie de aspectos del funcionamiento de los partidos. Uno de los elementos que aporta es que establece requisitos adicionales para mantener el reconocimiento legal, modifica el sistema de financiamiento, modifica el sistema de alianzas. Esa ley dificulta las alianzas en sentido general. Visto lo que el marco de esta ley obliga a que las alianzas tienen que ser muy anticipadas, sí. ¿Hasta qué punto eso puede generar un trauma para quienes están primero buscando sus propios votos y solo deciden las alianzas al final para tratar de seguir siendo un poder económico, un poder político? Bueno, en primer lugar, eso lo trastoca por lo siguiente. Los partidos tienen que aliarse, según la ley, sin saber quiénes van a ser los candidatos de los partidos. Es una alianza a ciegas. Si la APD se alía con el partido A, B o C, se alía con ese partido sin saber quiénes van a ser los candidatos de ese partido. O sea, no hay posibilidad de decir yo apoyo ese partido si el candidato es tal o si es cual. La ley impide eso. La ley también cercena el derecho que tienen los ciudadanos a elegir y ser elegidos. ¿Por qué? Porque, bueno, eso es un derecho constitucional, está en el artículo 5 de la Constitución. Pero la ley dice que para ser candidato de un partido hay que estar inscrito en ese partido con mucha anticipación. Quiere decir, de acuerdo a la encuesta Mark Penn, dice que solo el 16% de los dominicanos y dominicanas hoy día están afiliados a un partido.
Quiere decir que el 84% no puede ser candidato. Una pregunta que mayoría no entiende. Los partidos minoritarios son instituciones que de repente usted no sabe que existen hasta que llegan las elecciones y en una boleta usted comienza a ver esos nombres rarísimos que nunca han hecho una participación pública. Parecería que no consiguen conectar con tener un constante contacto con la sociedad. Entonces se asimilan como una oposición dormida, si es que son oposición, porque otros son simplemente aliados del gobierno. Bueno, eso se puede decir ciertamente, seguramente de algunas organizaciones. Eso no se puede decir de la Alianza por la Democracia, que es una de las organizaciones políticas que es minoritaria, que más aporta, que más propuestas de políticas públicas formula. O sea que eso puede ser cierto en algunos casos, pero en muchísimos otros casos no. Ahora, esa ley de partidos en realidad limita la existencia de los partidos políticos, en particular los minoritarios. Y eso es un atentado a la democracia, porque si hay algo que es intrínseco, que es propio a la democracia, es la expresión de las minorías. Las minorías no deben desaparecer. Si esa ley de partidos hubiese estado en vigor hace 20 años, el actual partido de gobierno jamás hubiese llegado al gobierno. Y una pregunta que en los últimos años ha sido también de gran inquietud. ¿Han servido, independientemente de que Alianza por la Democracia tenga argumentos que pueda presentar, que no los encasillen ahí, han servido esas minorías para enriquecer a sus candidatos presidentes que no hacen más que esperar que llegara ese momento de las elecciones para que les entregaran unos presupuestos, de ahí se cogían esos cuartos y se iban para su casa con el poco grupito al que había que dar y ese era un botín mío? Bueno, yo tendría que precisar muchas cosas, pero sobre todo voy a señalar dos. Ningún partido de los que ha ejercido el gobierno en las últimas décadas... Perdón, porque esos partidos no hacían rendición de cuentas. Sí, no, sí las hacen, atención. Esa rendición de cuentas ha sido un fantasma. No, sí las hacen. Por ejemplo, la Alianza por la Democracia acaba de ser objeto de una auditoría de la Cámara de Cuentas. Siempre hay auditorías, nuestras auditorías están ahí. O sea, y es importante, es decir, están a la disposición. Están las auditorías de los partidos colgadas en la página de la Cámara de Cuentas. Cualquier ciudadano puede acceder a ellas. O sea que la rendición de cuentas está ahí. ¿Para todos ha sido siempre así? Sí, está ahí, está colgada. Está colgada. Lo que pasa es que la gente, obviamente, si la gente no sabe que está colgada, pero hoy con las redes es muy fácil, es decir, acceder a la información. Esa es una cosa. Pero la otra es la siguiente. Ninguno de los partidos que ha accedido al gobierno, en la función presidencial en las últimas décadas, ha accedido sin el apoyo de los partidos minoritarios. No hay uno solo que haya ganado solo. Siempre. Los partidos que han ganado la presidencia de la República han ganado esa presidencia con los votos que les han aportado los partidos minoritarios. Entonces, por más pequeño que sea un partido, ese partido ha jugado un papel en la construcción de la mayoría que gobierna. Y una pregunta, ¿cuál sería su análisis del panorama si se produce la reelección? Bueno, en primer lugar, es difícil que se produzca, pero de producirse también es posible, no se puede asegurar. Hemos visto muchas desfachateces en este país hablando de materia de reelección. Cierto, pero es difícil que se produzca porque hay mucha oposición, esto tendría mucho rechazo, pero de producirse esto puede producir, también puede generar fracturas importantes en el propio partido de gobierno y esto generar una recomposición partidaria. Ya de por sí, la ley de partidos obliga a una recomposición. Nosotros, como Alianza por la Democracia, por ejemplo, la ley nos ha hecho que algunos de nuestros planes los tengamos que fortalecer, los tengamos que acelerar. Ahora estamos empeñados en lograr una representación en todos y cada uno de los municipios del país, 158. Eso es muy importante. Y en los 230 distritos municipales. Y eso nos permitiría competir, se puede decir que desde el punto de vista legal, con las demás fuerzas políticas. Pero además, eso también ha hecho que estemos desarrollando muchas alianzas locales para fortalecer las filas del APD. Ya hemos firmado acuerdos en ese sentido con organizaciones locales en Santiago, lo vamos a hacer en las demás provincias, de manera que la APD pueda hacerle frente
a los desafíos de esa ley de partidos. Era justamente uno de mis planteamientos, porque el PLD con toda la estructura que tiene es un monstruo con una competencia que se convierte en desleal para los partidos pequeños. Entonces es ya tiempo de que comiencen a buscar también curules en los municipios y en las provincias para tener un equilibrio de poder que vaya disgregándose. Sí, bueno, el sistema en realidad es muy desigual, es muy inequitativo, porque por más que hemos insistido nosotros en que no se utilicen los recursos del Estado, como es en las democracias en el resto del mundo, pero esta democracia dominicana es bastante particular, ¿no? Digamos un tanto pervertida, y entonces aquí sí se usan impunemente los recursos del Estado. Nosotros sabemos que en este año van a ser incrementados los programas sociales, el número de personas beneficiarias de las diversas tarjetas. Ya hay 1.300.000 familias que se benefician de una u otra de estas tarjetas. Esto hace que cerca del 45% de la población dominicana esté siendo beneficiaria, se esté beneficiando de los programas de transferencias directas del gobierno, de las tarjetas. Y eso crea una desigualdad en la competencia política que es enorme. Que ante esa competencia desleal. Totalmente. Visto así, tendríamos un PLD de manera eterna. Pero de alguna manera tienen que jugársela las instituciones, las agrupaciones políticas, los partidos. Esa realidad, ¿cómo ustedes la asumen para marcar sus estrategias? Sí. ¿Cómo puede el panorama político ahora recibir la acción, la actividad de ustedes y que se sienta con un monstruo PLD en el poder? En primer lugar, tenemos un ejemplo cercano. Nosotros tenemos en América Latina un partido que tenía prácticamente 90 años en el gobierno, el Partido Revolucionario Institucional de México, con un sistema parecido al que ha instalado el PLD en la República Dominicana, un sistema de partido dominante, en el que los partidos de oposición existen, pero están debilitados, subordinados, infiltrados, comprados. Y a pesar de ese sistema tan tremendo que había en México, pues ese sistema fue desmontado. Y un partido recién creado, el Movimiento Morena, con 4 años de creado, barrió en las elecciones. Entonces hay que analizar por qué puede suceder eso. Porque un partido tan poderoso, con 90 años en el poder, que ha corrompido toda la sociedad, que controla los sindicatos, que controla los medios de comunicación, y sin embargo pudo ser desplazado del poder, es decir, en prácticamente una avalancha electoral. Entonces hay que estudiar fenómenos como ese para darse cuenta que ningún partido es eterno, porque lo que pasó en México puede perfectamente pasar aquí si sabemos estudiar el fenómeno y aprender la lección. ¿Está de acuerdo con la nueva modalidad de voto que sugiere y que está tratando ya de socializar la Junta Central Electoral? ¿Un voto totalmente digital y que pudiese utilizarse a partir de ya hasta las primarias? Mira, todo el tema es de garantías. Se sabía que en las elecciones pasadas el sistema de votación de los escáneres se sabía que iba a ser un desastre. Y fue un desastre. Esa fue crónica, ¿verdad? Crónica de un caos electoral anunciado. Si se aborda con tiempo, si se dan las garantías, pues perfectamente se puede hacer. Ahora, ¿cuál es parte del problema? Hay países que tienen voto electrónico. Hay países que incluso fabrican sus maquinarias electrónicas electorales, el caso de Venezuela. Pero los partidos tenían y tienen acceso a la fábrica donde se construyen los equipos. Aquí el problema es que los delegados técnicos de los partidos no tienen acceso a la Junta. Entonces, si hay confianza, no hay ningún problema, pero para eso tiene que haber acceso. El problema es que en las elecciones pasadas, por ejemplo, el presidente de la Junta Central Electoral se negaba inclusive a recibir a los partidos políticos. Gravísimo. Ni siquiera recibirnos, que va a ser el tema de controlar. Obviamente tenemos una Junta Central Electoral más abierta, muy influida por el gobierno, cierto, porque tiene personas que militan en el partido de gobierno como miembros de la Junta, pero es una Junta más abierta y entonces sí se permite acceso, como debe ser en una democracia,
es posible, efectivamente, que se establezcan sistemas electrónicos de votación y de conteo y de transmisión. Hablando de que la existencia de los partidos minoritarios ahora mismo esté en un hilo, y que es una pena porque lo que hablábamos, las minorías no pueden desaparecer. No han desaparecido en los países que van más desarrollados, en los nuestros que apenas tratamos de construir ese balance menos. Entonces, ¿con quién tiene afinidad la Alianza por la Democracia para que comenzáramos a hablar de ideales de alianzas? Bueno, en primer lugar, no solo los partidos minoritarios están en un hilo. El partido de gobierno está en un hilo, por más fuerte que parezca ser, por las mismas divisiones que hay en su seno, por las denuncias de corrupción de un sector con respecto al otro sector. Desde ese punto de vista hay una gran pérdida de legitimidad que hace que también el partido de gobierno está en un hilo. Todos estamos en un hilo ahora. Dentro de esa perspectiva de la pregunta, en el caso nuestro del APD, ya dije que estamos fortaleciendo nuestras filas mediante alianzas locales que fortalezcan nuestra membresía. Pero por eso pregunto, ¿con quién tiene afinidad de esas alianzas? ¿Con quién van por ahí? Aparte de eso, nosotros formamos parte de un conjunto de partidos de la oposición, somos 9. No quiere decir que los 9 vayamos a establecer una coalición, pero estamos conversando para ver de qué manera el mayor número de entre nosotros puede hacer causa común. En las elecciones de 2016, la Alianza por la Democracia llevó candidaturas comunes a nivel legislativo en casi todo el país con el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Llevamos candidaturas comunes con el Frente Amplio en la mitad de los municipios. Ese acuerdo electoral que hicimos en las elecciones de 2016, nuestra perspectiva es lograr que sea mucho más amplio ahora. Hay muchas candidaturas de la oposición, de partidos y de ciudadanos independientes que tienen muchas posibilidades electorales. Nosotros estamos valorando apoyarlos. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Manuel Jiménez fue candidato a alcalde por Santo Domingo Este. Santo Domingo Este es el principal municipio del país en población. Manuel Jiménez fue el segundo más votado. Ya hay 2 partidos que les respaldan para ser candidato. Nosotros en la Alianza por la Democracia estamos estudiando la posibilidad de apoyarlo y es muy probable que lo hagamos. Entonces allí perfectamente puede ganar la oposición en la principal ciudad en población del país, tiene más de 1 millón de habitantes, la 10ª parte de los dominicanos y dominicanas están ahí y podemos perfectamente ganar porque él es una persona con todas las condiciones, una persona honesta, una persona seria, y eso mismo no solamente puede pasar en todo el país, sino que nosotros estamos trabajando en esa dirección y lo vamos a propiciar. Ahora todo esto está condicionado por lo que decida el Tribunal Superior Electoral, ¿verdad? Bueno, nosotros... Dos panoramas pueden ser. Que de todas maneras no sean favorecidos ustedes con los incidentes que han presentado sobre la ley de partidos y que el sistema se haga más antidemocrático. Desaparezca su personería jurídica. No. Eso nosotros no lo estamos contemplando porque si bien la ley es más estricta, nosotros estamos haciendo todo lo que va a ser no solamente para conservar la personería jurídica, sino para ser exitosos en el mayor número de demarcaciones y tratar de conformar una alianza realmente consistente que nos garantice los mayores niveles de éxito electoral. Además, lo que está en juego aquí no es la existencia de los partidos, pequeños o grandes, la democracia. Es que la ley de partidos ha constituido una regresión en términos democráticos, porque esa ley afecta a las libertades públicas, esa ley plantea penas de prisión por opiniones, esa ley, plantea que cualquier candidato, cualquier dirigente político pueda ir a la cárcel por decir una opinión. Y se sabe que los medios de comunicación están absolutamente en contra de esa restricción a la libertad de expresión. Se sabe también que esa ley restringe muchos derechos electorales de los que la República Dominicana había disfrutado. Entonces, esa ley es una ley regresiva en términos de derechos electorales. Entonces, lo que está en juego no es la existencia de los partidos, grandes o pequeños. Lo que está en juego es que en la República Dominicana haya democracia. Nosotros lo que estamos defendiendo ahora, en este momento,
es la democracia en nuestro país. Estoy totalmente de acuerdo. Al PLD no ha de interesarle que esas modificaciones a la ley se hagan en un contexto que les permita a ustedes beneficios para los próximos comicios. Entonces, ¿usted cree que va a fallar el tribunal a tiempo? Porque una traba podría ser simplemente no fallar y ahí se queda el mismo contexto, con los mismos rebuses, con los mismos impedimentos y dejando en desventaja a los partidos minoritarios. Bueno, y en un momento en el que no existen necesariamente las garantías de que las cortes sean independientes y esas cosas, porque todo está politizado, ¿qué usted opina? Bueno, eso tiene que ver con un tema, y es que en la República Dominicana no hay división de poderes. No hay separación de poderes como debe ser. En ilusión lo tenemos. Sí, pero eso es en el papel. Pero aquí se sabe que todos los poderes están concentrados en uno solo, sí, y se manejan desde la tercera planta del Palacio Nacional. Gravísimo. No es cierto que aquí las cortes, las altas cortes sean independientes. Nosotros vemos quiénes son los suplentes en la Junta Central Electoral. Todos pertenecen a un partido político, al mismo, al de gobierno. Entonces, no, desde ese punto de vista, la democracia como tal, lo menos que se puede decir es que es muy defectuosa en la República Dominicana, por no decir que es una democracia totalmente desvirtuada o manipulada. Entonces, aún en esas condiciones, nosotros vamos a dar la batalla. Nosotros sabemos que el Tribunal Constitucional, que los diferentes tribunales pueden fallar en contra de las fuerzas políticas, que sería ya desarmarlos también. En contra de las fuerzas políticas de la oposición, pero nosotros sabemos que el sistema está montado así, para que el que manda siga mandando. Es decir, no es un sistema realmente democrático, pero la construcción de la democracia siempre se ha dado en todos los países del mundo sobre la base de la lucha contra las fuerzas antidemocráticas. Y nosotros lo que estamos haciendo es eso, tratar de que haya democracia en la República Dominicana. Está creciendo una corriente peligrosa de gente que aclama que gente rebelde, líderes rebeldes, antidemocráticos, tipos versus Bolsonaro, comiencen a tomar forma. Ustedes que representan una oposición, que se la juegan, pero que tienen un discurso conservador, ¿cómo ven esta realidad? Porque la gente se está desesperando ante la supremacía de un PLD y la falta de un líder fuerte que lo ponga. Bueno, realmente en toda América, en todo el mundo, en toda América, la situación de crisis ha venido llevando a que fracciones de la población desesperadas por el deterioro de sus condiciones de vida, el caso de los trabajadores europeos que se sienten amenazados por la migración, que discursos basados muchas veces en la mentira, en falsedades, en lo que ahora se llama las fake news, pues puedan conseguir apoyos. Y ahí tenemos el ejemplo de este señor Bolsonaro, que es un señor impresentable, en el sentido que es un señor que dice que los negros son estúpidos, que no sirven para nada, que las mujeres tienen que seguir en la cocina, que las personas que tienen una preferencia sexual distinta deben ser reprimidas, que la selva de la Amazonía debe ser destruida, que eso no importa. Ciertamente una persona así, con esas ideas tan antidemocráticas, tan reaccionarias, tan represivas, ha ganado la presidencia de Brasil. O sea que la ha ganado sobre la base también de toda una serie de el uso, ¿verdad?, que se ha hecho de todo de las redes, es decir, mediante toda una serie de procedimientos amañados. Es decir, que sí, la democracia está amenazada también por esa posibilidad de que personas antidemocráticas asuman los gobiernos desde cumpliendo con las formalidades democráticas. Ese es un peligro, ese es un peligro real, y por eso nosotros entendemos que no podemos cejar, que tenemos que seguir desarrollando en todo momento lo que nosotros llamamos la batalla de las ideas. Analizando las ideas, analizando cómo está el país, ¿de qué pecamos ahora? ¿De qué peca este sistema? Este sistema que se robó la separación de los poderes del Estado, pero que en materia real lo que la gente mide es si tiene sus problemas resueltos o no. Sí, yo diría que en la República Dominicana de hoy hay 5
problemas o temas fundamentales. El primero es que estamos creciendo, pero estamos creciendo mal. Estamos generando riquezas, pero las riquezas están mal distribuidas. Aquí hay un modelo de crecimiento económico con injusticia social. O sea que el primer gran problema aquí es el crecimiento, el mal crecimiento, el crecimiento inadecuado, la desigualdad. Segundo, la destrucción de nuestra plataforma natural, el medio ambiente. Y tres problemas muy acuciantes que tienen desesperada o preocupada a la población, como son la corrupción de todo el sistema político, la impunidad, bueno, la corrupción y la impunidad que van juntas, el tema de la violencia y la delincuencia y el tema de la inmigración descontrolada. Yo diría que esos son, a mi juicio, los 5 grandes problemas. Crecimiento injusto con desigualdad, destrucción de nuestra plataforma natural, corrupción, delincuencia e inmigración descontrolada. Yo creo que esos son las 5 cuestiones, los 5 desafíos fundamentales que tiene frente a sí la República Dominicana. Y están conectados, están directamente conectados, porque cuando el hermano del presidente de la República agrede un parque natural, la Sierra de Bauruco, ahí hay destrucción de la naturaleza, ahí hay delincuencia, ahí hay inmigración descontrolada, ahí hay desigualdad. Madre mía. Sí, están, en un caso como ese, los 5 problemas fundamentales están ahí con esa acción depredadora que gente vinculada directamente al gobierno, a la presidencia de la República, están desarrollando. Pues esperamos que ustedes se la sigan jugando ante todos esos desafíos. Gracias por estar con nosotros. Señores, hemos conversado con Max Puig, presidente de Alianza por la Democracia, y nos quedamos con el pendiente de hablar de medio ambiente, porque hay tantos líos de medio ambiente ahora, así que tendrá que volver. Continuamos con Enfoque Matinal.